En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto? Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Y ya estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de qué se trata esto. Bienvenida, Susana. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Estoy muy entusiasmada de hablar de este tema, de la sombra. Ay, a ver, aquí nos vas a mover, siento que muchísimas cosas a todos. La sombra, ese lado que no queremos estar viendo normalmente y que nos da hasta pena, ¿no? Pero que todos lo tenemos. La sombra es lo que no vemos de nosotros. Podemos tener partes muy luminosas, muy visibles, que están visibles para nosotros y para todo mundo, y es lo que queremos que la gente vea, que el mundo vea de nosotros, pero tenemos partes de nosotros que escondemos. Y eso es lo que queremos rescatar, porque es un rescate a una potencia escondida. Ah, ¿por qué potencia? Porque la sombra tiene muchísima energía que estaría disponible para la vida, pero la estamos guardando. Pero si la estamos guardando es porque nos da pena, ¿no? Porque no nos gusta, porque no nos gustaría que el mundo nos vea como, a ver, por ejemplo, ya entramos de una vez al tema, ¿no? Dale. Mira, para que entendamos el tema, vamos a hablar otra vez de las polaridades. A ver. Bueno, malo, incorrecto, justo, injusto, el hermano inteligente, el hermano tonto, el hermano simpático, pero el hermano estudioso, el sensato, el berrinchudo, ¿no? Todas las polaridades que siempre están personajes en nuestra vida haciendo la función del otro personaje contrario. Okay. Ajá. Todo eso son las polaridades que están en el plano del horizontal, en la vida. Y esa es la danza de la vida. Es más, la vida no sería así como intensa o divertida si no estuvieran en conflicto las polaridades. A ver, o sea, la vida nos va poniendo a personas a nuestro alrededor para ver nuestra polaridad. No es que la vida piense y dice, para que vea su polaridad, no, sino que así nos ocurre porque los contrarios se atraen. Ah, ok. Ajá. Okay. Así como el imán que se atrae en lo positivo y en lo negativo, igual las polaridades. Las polaridades se buscan, por eso el hombre le atrae a la mujer y la mujer al hombre. Bueno, aquí incluimos a todos, es principio femenino y principio masculino. Sí. Ajá, el principio masculino atrae al femenino. Entonces es la polaridad más evidente, hombre, mujer, géneros. Uh-huh. Sí, pero estamos hablando de control y al que le vale. El perfecto, ¿no? Que todo lo hace bien. Y el que no da una. Ajá. Exacto. Esas polaridades, en la conducta humana y en los caracteres. Hay contrarios. Entonces los matrimonios se unen, se atraen los contrarios, las polaridades justamente. Pero justo ese es el que tiene lo que tú escondes. Ajá. Es más fácil verlo en él. Es que él es un egoísta y yo soy toda generosa, pero tu egoísmo está escondido en tu sombra. Ok, y si empezamos a ver, hemos estado hablando mucho del estar en la conciencia del aquí, del ahora, de qué está pasando, si empezamos a como a desarrollar esa capacidad de qué es lo que estoy viendo en el de enfrente que me causa tanto conflicto. Sí, y ¿saben qué? Los animo a que sí, porque haz de cuenta, las polaridades más importantes en tu vida son las polaridades que ves entre tu papá y tu mamá. Eso que tú ves que es el conflicto de tu papá y tu mamá es porque son polaridades. Y lo ves muy claro en ellos. Esos conflictos es el conflicto de tu alma. ¿Por qué? Porque tú eres tu papá y tu mamá. Ellos te concibieron una sola vez, o sea, que hicieron el amor, justamente, integraron las polaridades en un acto de amor y te concibieron y voilà, tú eres tu papá y tu mamá. Una vez te concibieron ellos, ahora te toca concebirte a ti cada instante.
cada vez que nosotros podemos integrar nuestra sombra, cada vez que podemos integrar más partes de nosotros que están atrás, que no vemos, de nuestro inconsciente y que no nos gustan, ahí es donde nos estamos concibiendo. O sea, es un acto de amor integrar tus polaridades. O sea, por ejemplo, en una familia, los hermanos. Si vamos a lo concreto. A mí me emociono. A mí me conflictúa una cosa de mi mamá y una cosa de mi papá. Pero no tiene que ver con lo que le conflictúa a mi hermano. Aunque estamos en la misma familia. A él le puede chocar otra cosa de mi papá y otra cosa de mi mamá. Eso tiene que ver con su polaridad y lo otro tiene que ver con la mía. Eso tiene que ver con qué etapa, o sea, en qué edad de tu hermano fue donde se fijó en algo que no le gustó, o con qué rasgos se identificó en positivo y con cuáles en negativo. Pero antes de esto, cuando tú dices, es que mi conflicto es el diferente que el de mi hermano, sí, pero tu conflicto tiene que ver con el conflicto de tus padres, de ciertos rasgos, y el de tu hermano, a lo mejor, igual, con sus padres, que son los mismos, pero de otros rasgos y de otra manera. Exacto. Y entonces, pues obviamente yo tengo mi sombra y él tiene su sombra. Sí. Y también sucede con los hermanos, muy cañón, que son polaridades. Un hermano decidió, todo el sistema familiar decidió que ese hermano iba a ser el berrinchudo y el demandante, y otro hermano es el sensato, el obediente, al que le confían. Y otro el que se evaden y se mete en lo que está sucediendo en la familia, que es el más sabio de todos. No, quién sabe. Bueno, sí, porque esa es otra manera, sí. ¿No? Bueno, pero el caso es que el chiste es como ir reconociendo nuestra sombra para poder estar más completos. Sí. A ver, ahora, un truco. ¿Cómo reconocer la sombra? Muchas pistas. Uno, seguro ya te lo han dicho. Lo que te choca, te checa. Exacto. No, eso es lo más Otra famoso. es justo eso, que tú ves en el otro que dices, yo así jamás. Entonces, sí, regrésate a tu infancia, ve a tu papá, ve a tu mamá. ¿Cómo? ¿En dónde dijiste? Yo jamás, esto de mi papá, jamás. Uh-huh. Antes muerta que violentar. Uh-huh. Yo prefiero ser sumisa, esclava, antes de violentar. Con el precio que eso tiene. Con el precioso totototote que eso tiene. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que entrevisté a una señora muy metida en el tema de las constelaciones que decía, es que tú a tus papás no tienes que estarlos ni juzgando, los tienes que aceptar. Y o sea, son tu papá y tu mamá y agradeces la vida. That's it. Déjate de más cosas. Y de esa manera, si lográramos como quitarnos esos juicios, ¿sería como ir integrando esta sombra? ¿Va hacia allá o no? Lo que pasa es que hay un anhelo del niño y el anhelo del niño sigue vivo hasta que nos morimos. Uf. Sí, hay una necesidad ahí pulsando siempre. Mientras más la ves, más la cuidas, más la proteges, más te pones alerta de que no salte en situaciones de crisis. Porque tú cuidas a ese niño, pero si ni siquiera sabes que tienes un niño herido, la herida del niño herido va haciendo tu guión de vida y te andas saboteando todo porque ese niño se quedó muy dolido de que no lo vieron uh-huh. o de que no lo cuidaron. Por eso, pero si ese niño herido empieza a aceptar a su mamá y a su papá tal cual son, ¿está aceptando su sombra? El niño herido no puede aceptar eso porque el niño herido tenía una necesidad de niño. Y no tiene mente de adulto, tiene necesidad de niño y es válido. Pero claro que creces, eres adulto y tú te puedes hacer cargo uh-huh. de esa herida de niño. Entonces es el adulto el que dice, yo tengo esta herida, uh-huh. hago todo para ser vista, soy protagónica porque tengo una necesidad de ser vista, porque nunca fue satisfecha. Y yo puedo hacerme cargo de este protagonismo. Uh-huh. Esa es una parte. La otra, sí, esa es una parte, pero la otra parte es lo que yo escondo, y lo escondo porque a mis ojos es totalmente enjuiciable, está horrible. Porque ya lo juzgaste tú. Porque lo juzgaste tú. Y lo que tú dices, ¿tendríamos que aceptar por completo a nuestros padres? Sí y no, porque esto se malentiende, se súper malentiende. Tú tienes que honrar a tus padres, aceptar a tus padres. Ajá, pero si
imagínate que te traen un pescado intoxicado, ¿no? Porque hay veces la neurosis de nuestros padres es muy tóxica. Cómetelo, acéptalo, es tu padre, cómetelo. Pero bueno, tú ya te hiciste cargo de ti y puedes decir, no te estoy aceptando porque esto me duele y pones límites. Eso. Entonces, pero no lo juzgo. No, sí se necesita el juicio. Esta parte de ti a mí me hace daño. Ajá. Y no tolero, una vez más, que me levantes la voz de esa manera. Pero eso no es juzgarlo, eso es poner un límite. Eso es poner un límite, pero sí tienes el reconocimiento de que ahí hay una toxicidad. Sí. Entonces, no es que no estés aceptando a tu padre, lo que estás haciendo es no aceptar su toxicidad en tu vida. Exacto. O a tu madre, o sea, también que el chiste es que como vayamos siendo adultos, pues nos vayamos haciendo cargo. Ahora, es muy fácil y la psicoterapia de estos últimos años, no ahorita tanto, pero de unos años antes era como una sobre reclamo a los padres. Uh-huh. Como si los padres tuvieran la culpa de absolutamente todo. Sí. Ajá. Y no va por ahí. Porque si tú te quedas en esa culpabilización de tú me hiciste daño y tú eres así y pobrecito de mí, uh-huh, no asumes que tú también ya traes toda esta carga. Ok, bueno, vamos. Porque ya te identificaste. Bueno, y si ya te identificaste y logras ver que esa es potencia que tienes tú y la aprovechas, híjole, pues, sí, pues vas estando más a cargo de tu vida desde un lugar más fuerte, menos vulnerable. Supuesto. Porque no nada más son los comportamientos que tú estás inhibiendo, sino al inhibir esos comportamientos tú estás inhibiendo la energía que podría estar al servicio de la vida. Uh-huh. Pero está distorsionada y como está distorsionada no la quieres mostrar porque es como yo no me enojo porque si me enojo destruyo. Entonces reprimo mi enojo a tal grado que el que me estoy destruyendo es yo a mí mismo. Pues sí, porque ahí está la energía del enojo. Y sale Hulk en algún momento. O ya sea el Hulk agresivo o en alguna enfermedad. O en una enfermedad, hasta un cáncer de colon, de irritabilidad absoluta, pero yo estoy sosteniendo mi irritabilidad, mi violencia, porque podría destruir. Claro, esta energía está distorsionada, quiere destruir. Ok. Entonces, el chiste sería ir volteando a ver esta sombra y integrándola en tu vida sin un lugar de juicio. A ver, por ejemplo, a mí me pasó en algún momento de mi vida, yo dije, como esto no va a pasar. Yo nunca, uh-huh, ¿no? Y la vida, que es muy simpática y tiene su humor, pues me lo puso disfrazadito. Ajá. Pero al final del camino era un poco la misma situación, ¿no? Entonces, cuando yo caché que estaba, híjole, lo repetí. Eso que dije que yo no iba a hacer, lo repetí. Pero ¿qué crees? Que siento que cuando lo vi, como que me complementé. Claro, porque lo integras. De esa integración estamos hablando, de integrar la energía reprimida de la sombra. Ok, entonces sí, es como la olla express, la sentí ahorita, ¿no? Como ir soltándole para que vaya saliendo. Y digo, ahorita lo estamos platicando, parece muy fácil. No es fácil, porque justamente en la sombra hay una energía que sí está... A ver, tiene 3 características fuertes. Una, el voluntarismo. A ver. Se hace lo que yo quiero. ¿Pero eso tiene que ver con la sombra? ¿Las características de la sombra o qué me estás diciendo? O sea, lo que nosotros escondemos, porque está muy feo que seamos voluntariosos, lo escondemos con la máscara. Entonces te pones de generosa, pero estás escondiendo el egoísmo. Estás escondiendo que aquí mis chicharrones truenan, pero pues como no me quiero ver así de que aquí lo haces seductoramente. Entonces haces una máscara de seducción, pero tú estás haciendo que todos hagan lo que tú quieres. Uh-huh. Bajita la mano estás haciendo un dominio,
pero no un dominio manifiesto como a lo mejor lo hizo tu papá. Tú estás haciendo un dominio seductor, o sea, estás poniendo una máscara atrás de tus ganas de dominar a todo mundo. Ok. Ajá. Ok. Entonces, es el voluntarismo, es el egoísmo y es el miedo. O sea, esas son las 3 características de la sombra Todo es siempre. mío, se hace como yo digo y como tengo tanto miedo, me separo. Y tiene mucha energía de separación la sombra. Pues es que te estás separando de lo que tú eres. Empezando De entrada. por ahí, de entrada. Olvídate ya del vertical y de todo este tema que todos somos uno mismo y la energía y demás. Ahí ya te dividiste a ti mismo. Exactamente. Y estás desaprovechando esa energía que está ahí. Totalmente. A ver, voy a hablar de mí un poquito. O sea, yo escondí mi energía de autoridad. O sea, como que yo tener autoridad y decir es que así va, fue como muy mal visto. No te lo permitiste. No me lo permitieron. Ok. Entonces yo lo escondí y yo me mostraba como, pues como en segundo plano. Ok. Claro que protagónica, porque necesitaba que me vieran. Pero en segundo plano, pero sin poner la autoridad. Muy protagónica, pero siempre como en segundo plano. Sin plantarte. Sin plantarme. Cuando yo me empecé a rescatar esta energía de autoridad y empecé a construir mi propia autoridad, yo me siento más integrada, más completa. Yo puedo hacer cosas como esto de hacer un podcast contigo. Si no, yo no tendría la autoridad de poder hablar aquí en un micrófono, ¿ves? Ok. Pues sí, el chiste es como irle perdiendo el miedo y quitarnos como esta idea de eso me hace vulnerable, eso me hace frágil, eso me hace una mala persona, ¿no? Eso me hace una mala persona. Eso, yo no voy a mostrar la vulnerabilidad o no voy a mostrar la fuerza. Unos escogen no mostrar la vulnerabilidad, otros escogen no mostrar la fuerza. Sí. Bueno, y a O veces la y a veces. sabiduría. O también unos se hacen tontos, porque lo que les convino es hacerse tontos. Ok. Bueno, entonces esas son más o menos las características de la sombra y tiene que ver con nuestra polaridad. Sí. ¿Ok? Entonces, el chiste, repito, es conciencia. Poner conciencia. Lo que nos está diciendo todo lo de nuestro alrededor, dejemos de estar pensando que es de ellos y no es nuestro y hagámonos cargo de eso, ¿no? Sí, así. Por ahí va. Por ahí va. Ahora, otra vez, regresando a los planos, ponemos conciencia en lo horizontal. ¿Qué es lo horizontal? La danza de la vida. Las olas, lo que va ocurriendo, con quién te enojas, quién te cae bien, a quién rechazas, quién te atrae. Todos estos juegos de la polaridad, todo el tiempo están. Y el eje es la conciencia de todo esto que va ocurriendo, de la danza de la vida. Entonces yo los invito a disfruten la danza de la vida. Y pongan atención y sin miedo al éxito, casi, ¿no? Pues con todo y miedo, porque el miedo, cuando tú asumes que tienes miedo y está vibrando el miedo en ti, hasta... Por eso me refería a no tenerle miedo al miedo. Mejor eso, ¿Me así. entiendes? O sea, eso. como ya, pues sí, a veces voy a ser egoísta y voy a ponerme primero, a veces voy a ser fuerte, a veces va a haber una sabiduría en mí, a veces va a haber miedo en mí. Ahorita que dijiste exactamente, ahorita que dijiste del egoísmo, casi me dan ganas de nombrar esto de los eneatipos, o sea, como... Sí, porque, por ejemplo, el tabú del uno es lo juguetón. Entonces, dejó en su sombra lo juguetón. Sí, el no ser perfecto. Sí, a poderse equivocar, a disfrutar, a relajarse, a recargarse en otro, a burlarse. A ver, vamos uno rápido por todos, porque yo creo que sí está fácil. El 2. El 2 no quiere nunca ser egoísta. O sea, lo dejó en la sombra, jamás egoísta. ¿Cómo? Busca como quién. Como tu papá, como tu mamá, como tu hermano, como quién. Lo voy a buscar. Pero sí tengo claro que lo hice. El 3.
El 3 lo que dejó en la sombra es que tiene miedo y es vulnerable. El 3 se pone eficiente, a hacer mucho, a lograr, a tener certidumbres, a controlar, a tener listas, de palomear para no sentir el miedo. El miedo. Entonces el chiste es que diga, pues sí, también soy miedo y también soy vulnerabilidad y no pasa nada. Exacto, integrar la vulnerabilidad en su vida. El 4. El 4, justamente la autoridad. No asumen su autoridad interna. ¿Siente que está mal asumirla? ¿O les funcionó no tenerla y que la rescataran? Yo te hablo de mí. Me da vergüenza como que crean que yo tengo derecho. A saber. A saber, a decir, a poner, a opinar. Wow. O a reclamar lo mío. Ok. Ajá. El 5. Ya no tanto, ¿eh? Ahí vas. Me consta. El 5. El 5 no quiere volver a poner pie firme. ¿Ves que el 5 viene del 8? El 8 es contundente y tiene una fuerza. El 5 dice, nunca esta fuerza porque no la tolero ni en el cuerpo, me desbarato. Fíjate que yo hubiera pensado que el 5, más que no quiero volver a sentir esta fuerza, porque todo está aquí en la cabeza, pensé que era no quiero volver a sentir. Tristeza, dolor, fuerza, alegría. El 8 tampoco quiere sentir, ¿no? Pero la diferencia en el 5 es que no quiere la contundencia, la fuerza, el aborazamiento de la lujuria. Ok. O sea, lo que teme es la lujuria. Exacto. El 6. El 6 no quiere, el 6 viene del 9, entonces lo que no quiere volver a sentir es estar perdido. Uf. Sí. Nunca me quiero volver a sentir perdido, entonces me agarro del instructivo, de la ley, de la orden del día. De la, como imagen, ¿no? De la expectativa, de la autoridad del padre, aunque me revele. El 7. El 7 no quiere volver a sentir el aburrimiento de la vida parca del 5. Sí, porque viene del 5. Viene del 5, entonces no quiere volver a sentirse aburrido y es muy cañón porque el aburrimiento, ¿saben qué quiere decir la palabra aburrimiento? Vacío. Entonces el 7 llena su vida de tanta chingadera todo el tiempo para no sentir vacío. Ok, pero que al final está vacío porque no está disfrutando nada. Y está en su sombra. Está en su sombra, ni lo sabe el 7, pero en su sombra hay una cosa muy vacía. Oye, el 8. El 8. Hasta se me fue la voz en el 7. El 8 viene del 2. No quiere volver a poner su corazón, a sentirse abierto de corazón. No quiere volver a sentir su ternura. Y hacen mucho. La ponen tan en la sombra, la ternura. Pero acuérdate que también hemos platicado, tú y yo que tenemos papás 8. Sí. Tienen este lado, pero a la vez tienen ese lado de ternura. Rescatan. Híjole. Rescatan al que no puede, al que está vulnerable. Como al rescatar al vulnerable, rescataran a su propio niño vulnerable. Claro. O sea, sí, mi papá sí era negro o blanco, bueno o malo. En él. O sea, cañón. Bueno, ya ese es otro tema. El 9. El 9 viene del 3. Entonces, bueno, ¿qué hace el 9? Se borra. No tiene como un personaje, no tiene una figura. Uh-huh. Hasta como del cuerpo son como medio amorfos, así. No, bueno. Los queremos, 9, los queremos. Es que se me viene aquí la cabeza. ¿Alguien en especial? Sí. Ok, pero bueno, entonces, ¿su sombra cuál es? Su sombra es que, a ver, vienen del 3, que el 3 es la vanidad. ¿Cómo es el vanidad? Se hace todo una presencia, una imagen. Eso, el 9 dice, jamás así vanidosa como mi mamá, nunca. No, yo así como mi hermana que no suelta el espejo, nunca. Entonces el 9 ni siquiera tiene espejos. O sea, no se ve, no salen las fotos, se borra. Sí. Sí. Pero bueno, ok, entonces ya ahí les dimos estas pistas
para que volteen a ver la sombra, volteemos, porque pues ya todos, nada, aquí nadie se salva, y la abracemos y seamos más completos y tengamos más recursos para enfrentar la incertidumbre de todo lo que va viniendo de la vida. Sí, y no es fácil, pero bueno, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Pues no venimos a que fuera fácil. Gracias por habernos acompañado, gracias Susana. Gracias, Ileana.